se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes esto. Buena es la sabiduría, con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera: Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Hermanos, durante nuestra vida en esta tierra, sin duda pasaremos momentos de adversidad, momentos de dificultad, momentos de dolor y de tristeza, y sin duda, como hemos visto en el pasaje, experimentaremos la muerte. Es muy triste ver cómo por falta de sabiduría muchas personas en este mundo, por no conocer la sabiduría de Dios, Cristo, que es la sabiduría de Dios, viven sin esperanza en este mundo en el que cualquier circunstancia adversa, cualquier problema, por fuerte o por menor que sea, puede llevar a muchas personas a actuar de maneras incorrectas. La adversidad muchas veces, a causa de un problema económico, a causa de un problema de salud, a causa de un problema que sale de nuestro control, puede acarrear a las personas a tomar decisiones negativas y a actuar y a vivir esos procesos de una forma negativa, trayendo amargura a los corazones. Muchos de los matrimonios que son divididos porque no hay sabiduría para enfrentar la adversidad. Ha habido personas que cuando enfrentan graves situaciones en su vida terminan hasta suicidándose porque no hay sabiduría para enfrentar la adversidad. Muchas personas almacenan tanto amargura en su corazón que son capaces de incluso quitarle la vida a otras personas porque no saben manejar con sabiduría los momentos de adversidad en sus vidas. Y tú y yo podemos identificar en nuestras vidas momentos de tristeza, de dolor, de luto, de adversidad que hemos vivido. Y la pregunta es, ¿cómo hemos enfrentado estas situaciones? Vemos en el versículo 6, en el capítulo 6, pero en el versículo 10, que el Cohelet comienza a argumentar algo que nos va a sentar la base de cómo nosotros vamos a vivir nuestra adversidad. ¿Qué quiere decir el Cohelet cuando él dice a lo que existe ya se le ha dado nombre? Él está pensando en Dios. Él está pensando en Dios en el momento de la creación, en Génesis, nombrando todas las cosas. ¿Te
acuerdas que Dios dijo que viniera a la existencia todas y cada una de las cosas creadas, y estas cosas entonces existieron? Cuando Dios nombra algo, esto viene entonces a existir. Por lo tanto, esto que Él ha creado con su palabra es completamente dependiente de Él. Tú y yo fuimos creados por el Señor, por lo tanto somos completamente dependientes de Él. Hay algo que a ti y a mí nos debe quedar completamente claro: Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas. En otras palabras, todo lo que pasa en el mundo, en el presente, ha sido predeterminado por Dios en el pasado. Eso es lo que Kohelet está diciendo. Todo ha sido ya nombrado. Dios sabe cuándo será el último día de esta tierra antes de que venga Jesucristo. Dios sabe todo lo que acontecerá en tu vida y en mi vida y en nuestra vida como humanidad. Desde antes, de hecho, Él lo ha predeterminado. Dios, hermanos, es soberano. Él es soberano y es sabio. Él lo conoce todo. Por lo tanto, Él sabe lo que está haciendo. El Kohelet continúa y dice: y se sabe lo que es un hombre. Dios sabe lo que tú y yo somos. A Él no se le olvida. Él nos creó, Él nos nombró Adán. Adán, que quiere decir creado del polvo de la tierra. De hecho, esta palabra que se ha utilizado a veces para nombrar a los seres humanos como terrícolas, habitantes de esta tierra, tiene que ver con esto de que fuimos creados por Dios del polvo de la tierra. A ti y a mí muchas veces se nos olvida que Él es Dios y que nosotros somos su creación. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos mejores planes y mejores maneras para esta vida. Salmo 103, versículo 14, escribe el salmista: porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Hermano y hermana, Dios sabe que tú y yo somos infinitos, que somos débiles. Él mismo declara en Génesis 3, versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A ti y a mí se nos olvida constantemente eso, y queremos colocarnos frecuentemente en el lugar de Dios y comenzamos a cuestionar lo que Él ha predeterminado. El ser humano, hermanos, es débil, y dice ahí el pasaje enseguida: y el hombre no puede luchar con el que es más fuerte que él. ¿Quién es el que es más fuerte que tú y que yo? Dios. Dios es aquel que es más fuerte que tú y que yo. Dios es el poderoso creador del universo. Él fue el que con su palabra llamó las cosas a existencia. Tú y yo no somos eso. Dios creó al hombre y lo puso, y le puso un nombre, como ya dije, hecho de la tierra. Lo creado, entonces está diciendo aquí el Kohelet, no puede contender, no puede cuestionar a su creador. Hemos cantado: ¿quién puede cuestionar lo que Él habló? ¿Quién le puede enseñar algo al Señor? Job, después de que él perdió todas sus posesiones y a todos sus hijos en un solo día, él comenzó a cuestionar a Dios. Tenemos 30 y tantos versículos en el libro de Job donde él está cuestionando a Dios, pero al final vemos a Job arrepentirse, como dice Job 42:6, en polvo y ceniza, por haber cuestionado la voluntad del Señor. Aún y cuando tú y yo sufrimos, hermano, hermana, nosotros como criaturas no podemos cuestionar a nuestro Creador. No podemos cuestionar lo que Él ha predeterminado. Isaías capítulo 45, versículo 9, ve lo que dice: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Es un tiesto, un pedazo de teja, un pedazo de teja roto. ¿Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? ¿O tu obra dirá: él no tiene manos?
También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Dios, hermanos, creó al hombre. Él sabe el destino del hombre, y nosotros podemos, como criaturas, solamente acatar la voluntad del Señor para cada uno de nuestros tiempos en nuestras vidas, y no podemos ni debemos discutir con nuestro Creador. El predicador en el versículo 11 nos muestra la futilidad, ya se va familiarizando con esta palabra, la vanidad, la futilidad de querer discutir con nuestro Creador. Dice que cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad. Y dice, ¿cuál es la ventaja entonces para el hombre? En pocas palabras, el Cogelet nos está diciendo que contender con Dios no sirve de nada, es gastar tu tiempo, gastar tus energías, porque Él en su soberanía ya ha establecido los tiempos. Eclesiastés 3, versículos 2 al versículo 4, lo vimos hace algunas semanas. Dios determinó que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para derribar, un tiempo para edificar, un tiempo de llorar y un tiempo de reír, un tiempo de lamentarse y un tiempo de bailar. Él estableció los tiempos conforme a su sabiduría y conforme a su perfecto propósito y plan, y tú y yo estamos en ese tiempo que Él ha determinado. Entre más palabras nosotros gastemos en el intento de cuestionar a Dios acerca de los tiempos, dice el Cogelet, más vanos nos volvemos, más desperdicio de tiempo y de energía experimentamos. Y el Cogelet continúa en el versículo 12: porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él debajo del sol? Hermanos, nuestra vida en esta tierra es un instante, es vanidad, dice el predicador, es como un suspiro. ¿Han visto cuando hay mucho frío que de pronto exhalas con la boca y sale un vaporcito y lo ves simplemente por un instante y luego se esfuma? Eso es nuestra vida en la tierra. Hoy estamos, mañana no sabemos si aquí estaremos. Dice ahí el pasaje que pasan los días del hombre como una sombra. El salmista en Salmo 144:4 dice algo semejante: el hombre es semejante a un soplo, sus días como una sombra que pasa. Una sombra desaparece pronto. Piensa en la sombra, por ejemplo, de un ave cuando pasa por encima de ti. Puedes ver su sombra por un momento, pero luego se esfuma. No la puedes tomar, no la puedes agarrar porque es algo efímero. Así es nuestra vida en esta tierra, dice el Cogelet. Y la pregunta clave que él nos cuestiona ahí en el versículo 12 es: ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es bastante obvia: nadie más que Dios. El hombre, hermano, hermana, no sabe lo que es verdaderamente bueno. Tú y yo no sabemos lo que es verdaderamente bueno para ti y para mí, mucho menos para toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros debemos aceptar de manera sumisa lo que Dios ha determinado para nosotros en cada una de las etapas de nuestras vidas. Imagínate, hay una película que se llama Bruce Almighty, que es de Jim Carrey. En español es algo así como Todopoderoso o algo así, donde la temática es de que este cuate cuestiona a Dios y dice: ¿por qué no me das a mí algo así como la oportunidad de yo, por qué no cumples todos mis propósitos? Algo así. El tema es que el Señor le permite en esta película, de manera figurativa, Dios desciende y le da el control a este cuate, al personaje de la película, y este cuate dice: yo soy más bueno que Dios. A todas las peticiones que entren, y está así como en una computadora,
está respondiendo todas las peticiones, a unos sí, a unos no, qué difícil. Luego dice, no, ¿sabes qué? Le vamos a dar sí a todos. Vamos a ser más buenos que Dios, vamos a darle sí a todas las peticiones. Imagínate, bueno, en esa película puedes ver el caos que se produce por esta situación. Imagínate que el Señor respondiera sí a cada una de nuestras preguntas. Imagínate que el Señor estuviera de acuerdo con que tú, con hacer su voluntad conforme a nuestra voluntad, a la voluntad de cada uno de nosotros. Imagínate el caos en el que viviríamos. Y luego el Cogelet nos hace una segunda pregunta clave: ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él debajo del sol? La respuesta es nadie. Lo que el predicador está tratando de hacernos entender aquí es que nadie puede decirnos lo que nos va a traer el futuro. Tú y yo no sabemos lo que va a suceder mañana lunes. No sabemos ni siquiera si el restaurante o el lugar donde vas a ir a comprar comida hoy va a estar abierto o cerrado. Ni siquiera eso sabemos. No sabemos lo que el mañana nos va a traer. Si va a ser prosperidad o si va a ser adversidad, si va a ser felicidad o si va a ser tristeza. Simplemente no lo sabemos. El futuro no nos ha sido revelado. Dios en su perfecta sabiduría no nos revela lo que el futuro nos va a traer. Por lo tanto, no sabemos lo que es mejor para el hombre. No sabemos lo que el futuro nos traerá. Ahora, no es que el Cogelet sea completamente pesimista y diga no vale nada la vida no vale nada, ¿va? Él lo que quiere hacernos ver es que de manera realista nuestra vida en esta tierra es enigmática. Vivimos en medio de esta problemática. Tú y yo como creyentes no somos llamados, lo he dicho varias veces, no somos llamados a vivir en una burbuja de fantasía. Y tristemente muchas veces muchas iglesias y predicadores y filosofías y coaches que abundan por todos lados te han mentido diciéndote que la vida tiene que ser color de rosa, que tu vida la debes cabalgar sobre nubes montado en un unicornio rosa y todo debe ser maravilloso en tu vida. Pero en un mundo caído como en el que tú y yo vivimos, lo normal es que la adversidad, el dolor, el luto y la tristeza vengan a nuestras vidas. Pero el Cogelet nos está llevando a darnos cuenta de una cosa: la sabiduría que viene de lo alto nos ayuda a encontrar el bien aún en medio de la adversidad. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, en los tiempos que Él ha predeterminado, tú y yo estamos en condiciones de poder ejercer una fe que nos ayudará a tener no un optimismo fantasioso, sino nos ayudará a ver de manera objetiva lo bueno dentro de lo malo. A partir del capítulo 7, el Cogelet comienza a hablar en términos de lo que es mejor. Lo que es mejor. Lo repite 9 veces. Versículo 1: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Nos empieza como a desconcertar un poco lo que el Cogelet está de alguna manera filosofando aquí, porque todos estamos de acuerdo con la primera parte, ¿verdad? Es mejor tener un buen nombre que un buen ungüento. Todos estamos de acuerdo con esa parte, pero enseguida, a primera vista, parece que cambia por completo el tema y dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahí es donde ya no nos empieza a cuadrar la cosa. Y decimos, ¿cómo puede el predicador decir esto? Porque para nosotros usualmente es más fácil pensar que el día del nacimiento es mejor. Piensa en un bebé cuando nace y todo es alegría y todo es felicidad y todo es risa. Pero ya el Cogelet venía hablando de esto cuando vimos en el capítulo 4, versículo 1 al 2, cuando hablaba acerca de la opresión que vemos en esta tierra. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En medio de sus opresores estaba en mano de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya
murieron. El Cogelet no está siendo pesimista, sino que él está diciendo que los muertos están mejor que los vivos, porque no han visto, es en este sentido, porque no han visto la injusticia, el dolor, no han derramado lágrimas por la maldad que vemos en este mundo. Ese es el punto del Cogelet. No está diciendo intrínsecamente que no valdría para nada haber nacido, sino que él está diciendo es mejor, es decir, puedes sacar algo bueno de la muerte. En este pasaje él está aludiendo a que el día del nacimiento de una persona, también, así como es algo hermoso cuando nace un bebé, también, si somos realistas, es el día en que empieza el sufrimiento de ese bebé. El día en que empieza a enfrentarse, por ejemplo, con la enfermedad por las bacterias que hay en este mundo, que empieza a observar la maldad en este mundo, que empieza a ver a sus padres pelear en su hogar y que empieza después a ver en su escuela el bullying y más afuera el sufrimiento de otros, el sufrimiento propio. Si somos realistas, también es el día en que comenzamos a sufrir. Por eso es que él está diciendo que el día de la muerte tiene algo bueno también, y es, dice el Cogelet, ese día es el día que terminas de ver el sufrimiento y de experimentar el sufrimiento en este mundo. Y continúa con el tema de la muerte en el versículo 2. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Otra vez, nos saca de onda de nuevo. ¿Cómo? ¿En serio estás diciendo que es mejor ir a un funeral que ir a un banquete de una boda, por ejemplo? Normalmente tú y yo diríamos, no, imposible que esto sea mejor. Pero ¿por qué el Cogelet está diciendo esto? En la parte B del versículo 2 dice, porque aquello es el fin de todo hombre. Y escucha esto, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Hermanos, tú y yo sabemos que un día moriremos. Si no viene el Señor antes, tú y yo un día moriremos. Pero ¿cuál es el problema con nosotros muchas veces? Que no nos gusta pensar en ello. Evadimos esta realidad. Decimos cosas como, ahí no ni digas, ¿no? Decimos cosas como que, ay, no, de eso no hablemos, de eso no quiero hablar, toco madera. Eso es irresponsable, eso es falta de sabiduría. Preferimos muchas veces vivir en negación, pero cuando vamos a un funeral, indefectiblemente no podemos negar la realidad de la muerte. Ahí caemos en la cuenta de que sí, un día tú y yo también nos vamos a morir, y como dice el Cogelet, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. El estar en un funeral nos confronta con la realidad y nos lleva a vivir de acuerdo a esa realidad. Si por ejemplo a ti te ha tocado experimentar la muerte de una persona en un accidente, tal vez por ir alcoholizado, tal vez por ir a exceso de velocidad, es completamente lamentable. Pero hay algo que puedes sacar de bueno ahí. Tú puedes aprender de esa experiencia y meditar acerca de cuántas veces tal vez tú estabas viviendo de la misma manera, y te ayuda a vivir de una mejor manera, te ayuda a meditar en ello. William Brown escribió lo siguiente: la muerte debe ser completamente aceptada. Esto es lo que sostiene el predicador. La muerte debe ser completamente aceptada con el fin de vivir la buena vida, por mínima que parezca. Tú y yo podemos, con la sabiduría de Dios, aún en los momentos de tristeza, de luto, de dolor y de adversidad, obtener algo bueno de ahí para nuestras vidas. El salmista enseñó al pueblo de Israel también a orar de esta manera. Salmo 90, versículo 12: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Entonces ahora entendemos lo que el Cogelet está tratando de decir. Dice, no está diciendo es mejor que la gente se muera a que viva. Él está diciendo es mejor ir a un funeral que a una fiesta, porque en el funeral somos confrontados con la realidad de la muerte, lo cual nos puede llevar o nos debe llevar a buscar la sabiduría para vivir cada día sin desperdiciarlo. Sin desperdiciarlo.
Hermanos, somos llamados a no desperdiciar nuestro sufrimiento. Aún en los tiempos de adversidad hay algo bueno que sacar, dice el Cogelet, y podemos aprender a atesorar y valorar cada día que a ti y a mí se nos ha dado. Dice en el versículo 3, en este mismo sentido, en la parte A, mejor es la tristeza que la risa. Otra vez, Cogelet, ¿en serio? ¿Nos quieres deprimir o qué quieres hacer? Es mejor la tristeza que la risa. Cuando dice risa, no se está refiriendo a cuando tú te ríes gozosamente o cuando estás disfrutando de algo. De hecho, una de las temáticas que más ha abordado el Cogelet es que tú y yo debemos disfrutar de los regalos de Dios cotidianos, sino que él se está refiriendo a esta risa vana, a esta risa frívola que podemos ver en este mundo en el que parece que todo se tiene que vivir desde una perspectiva de la ironía, ¿no? Donde nos reímos de cualquier tontería, donde hay risa que es provocada por el pecado, risa por la burla de alguien más, risa por mil cosas que no son piadosas. Se refiere a una risa que no proviene, o más bien que proviene de un comportamiento frívolo, vano. Y la razón que nos da está en la parte B del versículo 3. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. ¿Cómo sucede esto? Entonces, venimos viendo de un poquito más atrás que en la casa del funeral, tú y yo nos encontramos con, ¿qué vemos en el rostro de la gente? Tristeza, dolor. Nos encontramos con semblantes tristes porque la gente está siendo confrontada con la realidad de la muerte. Pero dice el Cogelet, pero es mejor estar ahí en la casa del duelo porque la realidad de la muerte nos enseña a atesorar los días que nos quedan de vida y a tratar de aprovecharlos. Así que el rostro triste al que se refiere aquí puede alegrar el corazón, porque entonces esa tristeza es una tristeza que nos prepara para atesorar y aprovechar y vivir al máximo cada día. El Nuevo Testamento también está de acuerdo con esta temática. Habla en este mismo sentido. Pablo escribe en 2 Corintios 6, versículo 10. 2 Corintios 6, 10. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Jesús llamó a aquellos que lloran benditos. ¿Recuerdan el sermón del monte? Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán ¿qué? Consolados. En Lucas capítulo 6 versículo 21, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Vendrá un día de verdadera felicidad y no vana y frívola risa. El apóstol Santiago también escribe, capítulo 1, versículo 2 al versículo 5. Tengan por sumo gozo, escucha esto, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Más adelante vamos a hablar de la paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Escucha lo que dice a continuación. Y si a alguno de ustedes les falta ¿qué? Sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Santiago? Que cuando estemos en medio de la adversidad, debemos entender que son pruebas que Dios permite para nuestro beneficio, y que lo que tú y yo necesitamos no es que esa prueba se acabe rápido, lo que necesitamos es sabiduría para vivir en medio de esa prueba. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5 versículos 3 al versículo 4, y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia ¿qué? Carácter probado, y el carácter probado ¿qué? Esperanza. El predicador continúa en el versículo 4 en esta misma temática y dice que el corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios
está en la casa del placer. Cuando habla del corazón se refiere a la esencia de la persona, ¿verdad? Aquello que sustenta su ser. Proverbios 4:23, ve lo que dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Dice el Cogelet que el corazón, los deseos profundos del sabio están en la casa del luto, pero los deseos profundos del necio están en la casa del placer. La casa del luto para el sabio, ya lo vimos, dice el Cogelet, es una oportunidad para aprender acerca de la esencia de la vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya lo vimos. Los sabios, pregúntate a ti mismo: ¿soy sabio o soy necio? Los sabios, está diciendo aquí el predicador, viven con la realidad de la muerte en mente. No evaden la realidad. Los necios viven evadiendo la realidad de que un día se van a morir. Y tal vez por eso prefieren andar de fiesta en fiesta en la casa del placer, porque tal vez allí van a poder ahogar por un ratito el pensamiento de que un día van a morir. Entonces, en estos 4 versículos que hemos visto en el capítulo 7, el predicador, como hemos visto, se ha enfocado en estos temas que la mayoría de la gente busca evadir. Porque de acuerdo con Génesis 3:19, la muerte es el castigo de Dios sobre los hombres por su desobediencia. Hermanos, es una realidad que la muerte es trágica. La muerte es el punto más denso del sufrimiento humano. Es como el punto más álgido, es como el clímax del sufrimiento humano. Pero el predicador aquí nos muestra que la sabiduría nos ayuda a poder encontrar lo bueno incluso en la muerte. Vuelvo a leer desde el versículo 2: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Y luego continúa diciendo, versículo 5: mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Mejor es para usted, hermano, hermana, estar aquí el día de hoy escuchando la palabra de Dios que nos confronta con nuestras realidades y que hace una crítica constructiva de nuestras vidas y que tiene el fin de corregir aquellos patrones de comportamiento que nosotros tenemos, que son pecaminosos o que simplemente son cuestionables, faltos de sabiduría. Mejor es escuchar el buen consejo, la exhortación, la reprensión del sabio. Ve lo que dice Proverbios 12:1: el que ama la instrucción, ama ¿qué? El conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Podemos aprender muchísimo de la reprensión de un sabio, pero quiero hacerte una pregunta: ¿qué aprendemos de la canción de los necios? Y mira que la era en la que tú y yo vivimos el día de hoy está plagada de canciones necias. Creo que nunca en la historia de la humanidad se había cantado tanta basura, porquería. Yo soy licenciado en educación musical, tengo autoridad para decirte que la música que se escucha, la mayor parte de la música que se escucha el día de hoy es basura, es contaminación. Dice que la canción que se canta en la casa de la alegría es frívola. Es frívola. Piensa en las fiestas que has ido últimamente. ¿Qué de bueno le aprendiste a las canciones que se estaban cantando ahí? Algunas hasta miedo dan. Hay algunas que ni se atreven a pronunciar lo que dicen, llenas de violencia, de maldad, de misoginia, es decir, opresión en contra de la mujer, exaltando lo que es malo. Pero dice en el versículo 6: porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. En los tiempos antiguos, los espinos no se desperdiciaban, se usaban para echarle al fuego porque eran fácil de consumir, era para hacer un fuego rápido. Los espinos se quemaban rápido, se consumían rápido, y mientras se iban quemando, crujían.
Entonces aquí el Cogelet está equiparando la risa de los necios como una llama repentina, como espinos que se están quemando, haciendo mucho ruido, pero que pronto se consumen y desaparecen. Y el Cogelet aquí concluye: esta risa es vanidad y sin sentido. Pero ¿sabes qué? Versículo 7, ni siquiera los sabios se escapan. Ciertamente la opresión, otras versiones dicen la extorsión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mira, en los momentos de adversidad, incluso los sabios son tentados a buscar alternativas para salir de esas situaciones adversas. Son tentados por la extorsión y por el soborno, por el deseo de enriquecerse o de simplemente salir de una situación. Y el peligro entonces está latente tanto en el necio como en el sabio. Y al considerar este peligro, entonces el Cogelet ve lo que dice en el versículo 18: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es esperar al resultado que Dios tiene para esta situación. Mejor es esperar al producto final. Y esto, el resultado de esta adversidad que a ti te toque vivir, si es bueno o malo el resultado, en gran medida va a ser afectado por la manera en que tú lo enfrentes, con o sin sabiduría. Y en la parte B de ese versículo 8 dice: mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. El paciente de espíritu, dice aquí, es el que sabe esperar, el que no se apresura, el que no toma el camino del soborno, el que no toma el camino de la extorsión, sino que sabe esperar, el que no reacciona instintivamente, el que está dispuesto a mantener el juicio hasta que Dios revele lo que ha de ser. Hermanos, cuando la adversidad golpea a nuestra puerta, dice aquí que el sabio va a soportar pacientemente y va a esperar el resultado, pero el necio va a reaccionar instintivamente. En el versículo 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Los necios no saben ser pacientes. ¿Eres paciente en medio de la adversidad? Tal vez hay algo de necedad todavía en nuestras vidas. Perdemos el control muy rápido en medio de la adversidad. Cuando las cosas no salen como tú y yo quisiéramos, explotamos en ira y empezamos a despotricar contra unos o contra otros. Proverbios capítulo 12 versículo 16 dice que el enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. En el Nuevo Testamento también se hace alusión. Santiago está haciendo alusión precisamente a esto que dijo el predicador. Santiago 1:19: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y Jesús también enseñó a sus discípulos y nos enseña a ti y a mí en contra de estas explosiones de ira que podemos tener en medio de la adversidad. Mateo 5:22: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato, raca, dicen otras versiones, a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. El enojo, dice el Cogelet, dice aquí, el enojo se anida en el seno de los necios. Es decir, esa ira en medio de la adversidad, cuando nos falta sabiduría y explotamos de esa manera, se queda ahí. Muchas veces el orgullo no nos lleva a recapacitar, a pedir perdón inmediatamente, a arreglar la situación, sino que lo anidamos ahí y empieza a crecer y se vuelve como una bola de nieve que luego termina arrastrándote a ti y a los que están a tu alrededor. En el versículo 10, el Cogelet se refiere también a otra forma de impaciencia que podemos tú y yo experimentar. Dice: no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo cuando más ocupo mi coche se me descompone? ¿Por qué justo cuando no tengo dinero me sucede esto? ¿Por qué justo cuando tal cosa sucede tal cosa? Cuando tú y yo experimentamos tiempos de adversidad,
Cuando pasamos por tiempos difíciles, por tiempos duros, es muy fácil que la queja salga de nuestras bocas y que esté anidada en nuestros pensamientos. Pero ¿sabes qué es lo que tú y yo estamos haciendo cuando nos estamos quejando? Estamos expresando nuestra insatisfacción con lo que Dios está haciendo y estamos demostrando nuestra falta de fe en que Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Muchas veces tú y yo le gritamos a la persona que tenemos a un lado, si es esposo o esposa, si es empleado, si es amigo, si es persona: es que a mí no me debería estar pasando esto, es que tal, y despotricamos como si estuviéramos culpando a la persona, pero realmente lo que estamos haciendo es culpar a Dios, si somos honestos. En el fondo de nuestro corazón estamos diciendo: ¿por qué haces las cosas así? Y esto es pecaminoso. Somos impacientes, hermanos. Se nos olvida que Dios ha predeterminado los tiempos, que todo tiene un principio, un fin y un propósito. Somos impacientes y muchas veces no estamos dispuestos a esperar con paciencia en el Señor. Como hemos leído, en lugar de cuestionar a Dios, debiéramos decir: ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí para este tiempo? ¿Cómo yo puedo glorificar tu nombre en medio de esta adversidad? Y Señor, ayúdame a caminar hasta que tú indiques el resultado. Dice el predicador que cuando mostramos esa falta de paciencia y esa inconformidad, es necedad y es falta de sabiduría. Versículo 11 al versículo 12 ve lo que dice: buena es la sabiduría. ¿Ya te diste cuenta de qué se trata todo esto? Dios ha predeterminado los tiempos, pero en este mundo en el que vivimos sin duda vendrán los tiempos de aflicción. ¿Cómo vamos a reaccionar tú en medio de ellos? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Evadir los tiempos de dificultad? ¿Evadir la muerte? No, lo que necesitamos es sabiduría. Y ahora nos dice: buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Te explico brevemente. En Levítico y en Deuteronomio, tú y yo podemos ver que cuando la tierra prometida fue repartida entre las tribus de Israel, todas las tribus recibieron tierra como herencia, excepto los levitas, porque ellos se iban a dedicar al servicio en el templo, y todas las demás tribus iban a diezmar para el sostenimiento de esta tribu de Leví. Pero todos aquellos que recibieron tierra como heredad no podían deshacerse de ella. Ellos la tenían que heredar de generación en generación y no la podían vender. Si algún israelita se veía en serios aprietos económicos, se metía en deudas, hacía cosas indebidas que lo llevaban a problemas económicos, podía vender esa tierra provisionalmente por un tiempo, pero cuando llegaba el tiempo del jubileo, esa deuda tenía que ser perdonada y esa tierra tenía que ser regresada a esa familia para que la siguiera poseyendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Cogelet? Que la herencia de la tierra o de una tierra significaba que uno podría sobrevivir en tiempos de adversidad. Dice: la sabiduría es tan buena como una herencia, es decir, y dice, es una ventaja para los que ven el sol, es decir, para los que están vivos. Por medio de la sabiduría uno puede sobrevivir en tiempos de adversidad. Si tú tienes una tierra que sembrar y que cosechar en tiempos de adversidad, vas a poder subsistir y sobrevivir. Y Dios nos ha dado la sabiduría de Dios como herencia para que tú y yo podamos subsistir en los tiempos de adversidad. Así como el dinero nos saca de muchos apuros, dice aquí el Cogelet. Cuando tú tienes una enfermedad o simplemente tienes hambre o estás pasando por un tiempo en el que no hay ventas, una emergencia, si tú tienes algo de dinero ahí almacenado, te saca de esas emergencias. Dice el Cogelet: así la sabiduría te puede proteger. El que posee la sabiduría está protegido por ella en los tiempos de adversidad. Ahora, no está diciendo que sea equiparable, porque la semana vimos cómo el amor al dinero de hecho puede destruir a una persona. Y el Cogelet dice: pero la sabiduría tiene una ventaja sobre el dinero, que preserva la vida del que la tiene. Ahora, no se está refiriendo a que la sabiduría en sí misma te va a dar vida eterna, pero sí a que te va a permitir subsistir en esta vida por más años y te va a poder vivir una mejor vida y te va a poder
a capacitar para vivir sabiamente en medio de las adversidades que puedan surgir en nuestras vidas, en medio de los sufrimientos e incluso de la muerte. Si hay sabiduría en tu vida, estás protegido. Entonces el Kohelet le está apostando a un optimismo que dice: mira, dentro de lo malo podemos sacar lo bueno, considerando que Dios ha predeterminado todo. Así que lo que tú y yo podemos hacer es buscar sabiduría para vivir. Pero él dice: esta sabiduría te va a prolongar los días en esta tierra. Pero el Kohelet no tiene la visión completa de las cosas. Jesús la tiene. Porque sí hay una sabiduría que da vida eterna. Una sabiduría que da vida eterna, no solamente una vida mejor en esta tierra. Cristo, dice la palabra, cuando tú lees 1 Corintios 1 desde el 18 al 29, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero Cristo dice es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Juan 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 11 25 al 26: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y que la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El Kohelet, el predicador, no tenía la visión completa. Él estaba batallando con el problema de cómo poder vivir una buena vida en esta tierra, sabiendo que hay mucho sufrimiento, sabiendo que hay aflicción y que un día ciertamente la muerte llegará. Él ha mostrado que aún en la adversidad y aún en la muerte hay algo positivo que podemos sacar. Él ya dijo que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, es mejor ir a la casa del luto que ir a la casa del banquete, la tristeza es mejor que la risa, el corazón sabio está en la casa del duelo. El Kohelet también ya declaró que es mejor oír la reprensión de los sabios que la canción de los necios, pero también nos advirtió acerca de la opresión que puede vivir el necio, la tentación de caer en el soborno. Y también nos reiteró que es mejor el fin de una cosa que su principio. Y esto lo llevó a recomendar que tengamos paciencia, que no nos apresuremos a la ira y que no nos quejemos de por qué los días pasados fueron mejor que estos. Y finalmente nos muestra que la sabiduría tiene una ventaja que nos protege de la dureza de la vida. Que cuando tú y yo pasamos por el crisol, dice el apóstol Pedro, de las tribulaciones, del sufrimiento, la sabiduría de hecho nos revitaliza, como que esa sabiduría hace que estemos firmes en medio de la adversidad. Y el Kohelet entonces concluye su exhortación en el versículo 13: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? ¿Cómo comenzó? ¿Quién puede cuestionar lo que Dios ya hizo? Todo lo que es ya fue predeterminado antes de los tiempos. Y ahora dice: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Hermanos, Dios es el Dios soberano que ha hecho todas las cosas. Y algunas de estas cosas nos parecen a ti y a mí torcidas, dice aquí el pasaje. ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? En este pasaje el predicador nos ha estado confrontando con cosas como la muerte, como el luto, la tristeza. Y nosotros en esta vida, si somos honestos, experimentamos estas cosas como las cosas torcidas de la vida. Pero estas adversidades, dice el Kohelet, también son obra de Dios. Y nadie puede enderezar lo que Dios ha torcido. Caemos en el colmo de la arrogancia y de la necedad, hermanos, cuando tratamos nosotros de luchar con Dios y de cambiar su voluntad para lo que Él ha establecido. Por supuesto podemos orar en medio de la adversidad, pero ¿cómo oramos? Pedimos: Señor, haz esto, está bien, hazlo, pero al final decimos: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu nombre sea glorificado. Lo que a ti y a mí nos toca, hermano, hermana, es alzar nuestros ojos al cielo y aceptar, escucha esto es lo que el Kohelet te está diciendo: aceptar que también el sufrimiento, así como los días de prosperidad, también el sufrimiento viene de la mano de Dios. Pero
nos recuerda que tú y yo podemos mantenernos confiados en su amor, en su sabiduría y en su perfecta voluntad. Y esta consideración lleva al predicador al último versículo del día de hoy, versículo 14: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Otra vez, alégrate en el día de la prosperidad. ¿Te está yendo bien hoy? Alégrate, vívelo al máximo. Y en el día de la adversidad, o sea, no está diciendo y por si algún día llega, el día de la adversidad llegará. Tarde que temprano llegará. ¿Cómo te estás preparando para ese día? ¿Estás evadiendo la realidad o estás buscando la sabiduría de Dios? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera: Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Alégrate en el día de la prosperidad. Es el consejo que nos ha venido dando el Kohelet semana con semana, pero en este pasaje se está centrando en la adversidad, en el sufrimiento, en el luto, en la tristeza. ¿Qué hacemos entonces en el día de la adversidad? Y el consejo es: considera, Dios hizo tanto uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Es decir, Dios te ama tanto que no te ha revelado lo que traerá el futuro, pero te ha dado a Cristo para que puedas permanecer firme cuando la adversidad llegue. Dios ha hecho tanto la prosperidad como la adversidad, hermanos. Así que tú y yo no podemos saber qué va a traer el día de mañana. No sabemos lo que nos depara el futuro. No podemos controlar lo que va a suceder en nuestro futuro. Todo lo que tú y yo podemos hacer es aceptar la prosperidad, tanto como la adversidad, como que vienen de la mano de nuestro soberano, sabio y amoroso Dios. No sabemos lo que nos depara el futuro, ni necesitamos saber. Simplemente tenemos que confiar en nuestro Dios, que Él tiene el futuro en sus manos. Ponte de pie y ve lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No está diciendo, pero gracias a Dios que escapamos de esto, nunca nos va a tocar la adversidad. Dice, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escucha esto: porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo aquí está afirmando, hermanos, que tú y yo somos más que vencedores, no a pesar de que sufrimos, sino que en nuestro sufrimiento somos más que vencedores. Él está explicando esto aquí, que ni la muerte, por trágica que sea, ni la vida, por difícil que te haya tocado vivirla, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sufrió lo que tú y yo jamás llegaremos a sufrir: la ira del Dios Todopoderoso sobre Él, al pagar por tus pecados y por nuestros pecados, para darte a ti y a mí su justicia, para darnos la vida perfecta que Él ganó para nosotros. Si Dios ya hizo eso por ti y por mí, dime, ¿no nos correspondería a ti buscar la sabiduría para vivir incluso en medio de la adversidad, en tanto que Él regresa por nosotros? Y
dado que el amor de Dios en Cristo siempre está sobre nosotros, con nosotros, tú y yo podemos buscar y encontrar algo bueno, incluso en medio de la adversidad, con esperanza, porque Él ya sufrió lo insufrible por ti y por mí.